Bienvenidos a Renadet. Mi nombre es Luis y hoy veremos toda la información necesaria para poder aplicar correctamente y dosificar el láser de baja potencia. Para iniciar, debemos de comprender que para el manejo de este tipo de equipos que empleamos en rehabilitación física, ya sea rehabilitación física convencional o dermatoestética, debemos de tomar en cuenta siempre las normas que rigen a nosotros como terapeutas, al lugar, el establecimiento en donde brindamos la atención y a los equipos y materiales que utilizamos. Es decir, estos materiales, este establecimiento y nosotros como profesionales estamos regidos por ciertas normas. Hay que tenerlas bien presentes para cumplir todo de acuerdo a ellas y no tener problemas a futuro. Principalmente por la situación de algunas normas en las que exigen el uso de equipos certificados para garantizar la seguridad y efectos en el paciente. Por ejemplo, tenemos la norma 016 que menciona los equipos que son utilizados en el área quirúrgica para procedimientos estéticos. Y estos equipos incluyen la tecnología que utilizamos en los agentes físicos. COFEPRIS, la norma 017, que también regula los servicios auxiliares, también nos rigen a nosotros, también se enfocan en los equipos que utilizamos. Entonces, hay que tener bien presente este régimen para actuar conforme a la ley y no tener problemas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Algo muy importante en nuestra área de trabajo, en nuestro equipo, va a ser la higiene, la desinfección y todo para procurar el buen mantenimiento de nuestros equipos, del lugar, y así ofrecerle la seguridad a nuestro paciente de la terapia que le estamos dando para evitar contaminación cruzada, evitar contagios, para evitar que se descompongan algunos equipos. Les voy a explicar más adelante a qué me refiero. Entonces vamos a ver la higiene en la aplicación y el mantenimiento de los agentes físicos. Hay que tener esa seguridad, esa limpieza, principalmente la limpieza y desinfección de los equipos que utilizamos, los equipos que tienen contacto directo con la piel de nuestro paciente. Precisamente y únicamente por la razón de que queremos evitar un contagio cruzado, una contaminación cruzada de algún patógeno que podría ser perjudicial tanto para tu paciente como para nosotros como terapeutas y el lugar en donde estás ejerciendo. Entonces, la limpieza y desinfección, hay ciertos materiales específicos para lograr esta desinfección, esta esterilización. Por ejemplo, el alcohol isopropílico que protege nuestros equipos de no dañarlos, ¿verdad? Que hay otro tipo por ejemplo, de alcohol o de sustancias que pueden ser más corrosivas, que pueden dañar el equipo. Entonces, con este tipo de materiales vamos a asegurar una correcta desinfección y el cuidado y mantenimiento a la vez de nuestros agentes físicos. Luego, la esterilización. Vamos a utilizar muchas veces objetos, artículos, complementos que tenemos contacto directamente con la piel, incluso los cabezales de algunos equipos que para suministrar esta dosificación o la terapia hay que tener un contacto directo con la piel del paciente. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos de que entre sesión y sesión y después de emplearlo con algún paciente, tener la correcta limpieza completa del equipo, de nuestra área de trabajo, como la esterilización cuando es indicado o es necesario en ciertos complementos o en ciertos materiales. Y el uso de barreras protectoras, por ejemplo, plásticos, sábanas desechables, todo eso necesario para evitar precisamente pues, la contaminación del área de trabajo, la contaminación de nuestras cosas, de nuestro material y también para proteger al paciente. Entonces, es muy importante, es parte de lo que rigen las normas que les acabo de mencionar y es básico para tener un establecimiento seguro para tus pacientes. Bueno, también nosotros tenemos que tener cierta higiene como profesionales, básico, ¿verdad? Lavarse las manos, desinfectarse antes y después de cada paciente, incluso durante el procedimiento, si llegamos a tener contacto con algún material infectado, con la piel de nuestro paciente y después vamos a tomar o necesitamos tomar otro equipo, otro material, otro insumo, otro artículo, es necesaria esa desinfección o incluso cambiarse de guantes, por ejemplo, para asegurarnos de que estamos teniendo higiene como profesionales y así prevenir la contaminación cruzada hacia nuestros pacientes, hacia nuestra área de trabajo o a nosotros como terapeutas.
Uso de guantes, mascarillas, cubrebocas, gorros, cual sea el caso y que implique el utilizar ciertos artículos protectores como batas, como chalecos, como botas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tenerlas siempre en nuestro repertorio, según sea el caso. Hay casos de pacientes que vienen con ciertos tipos de patógenos que son muy fáciles de contagiar, que son muy agresivos y hay que tener en cuenta bastante la higiene como terapeutas para evitar alguna consecuencia de contagio. La ropa y accesorios, hay que tener la precaución de siempre estar vestidos correctamente, es decir, portar tu uniforme quirúrgico, portar tu bata, portar todo aquello que va a ser únicamente para tratar a un paciente y que después te lo puedas retirar, para limpiarlo, para desinfectarlo o esterilizarlo según sea el caso, y no llevar esa contaminación ya sea a tu hogar, a otro lugar o entre los mismos pacientes en tu área de trabajo. Entonces, vimos importancia de la desinfección de nuestros equipos, del área de trabajo y de nosotros como profesionales también tener higiene, perdón. La preparación del paciente es otra de las situaciones que hay que tener presente siempre antes de actuar con cualquier agente físico, de realizar cualquier terapia, de realizar cualquier diagnóstico, evaluación, revisión, etcétera. Siempre hay que contar con este protocolo también de adecuar el área en donde vamos a trabajar. En este caso, la preparación de nuestro paciente. Desinfección de la piel cuando vamos a trabajar directamente sobre su piel, sobre esa superficie. La evaluación cutánea, buscar, observar que no tenga lesiones, que no haya infecciones, que no haya algún proceso alérgico, todo aquello que pueda ser contradictorio a procesar adecuadamente o seguir con nuestra terapia de rehabilitación. Entonces va a ser bien importante tomar en cuenta la preparación del paciente para asegurar la terapia y la misma seguridad de tu paciente. Ropa o batas adecuadas, es decir, va a haber situaciones en las que, por ejemplo, en el área dermatofuncional, en esta área de rehabilitación estética, pues la paciente debe de portar un conjunto en específico que sería su top y su calzoncillo desechables para poder ser intercambiados entre paciente y paciente. Utilicen uno nuevo o cualquiera que sea la situación y hay que adaptar estos artículos, o sea, también contar con ellos en nuestro repertorio para garantizar la higiene del lugar donde estamos trabajando. También esto de la ropa adecuada para tu paciente nos va a facilitar con la evaluación, nos va a facilitar la terapia y vamos a ahorrarnos mucho tiempo y evitar situaciones de algún tipo de contaminación. Entonces también hay que tener en cuenta al paciente al momento y antes de cualquier tipo de procedimiento terapéutico. Bueno, condiciones ambientales, ventilación y control de humedad. Una sería la estancia del paciente, que debe de ser agradable, debe de ser cómoda, no debe de mucho calor, no debe de ser mucho frío, y también cuidar bastante la humedad. Por la situación, algunos patógenos proliferan en ciertas condiciones climáticas. Esa es una precaución que hay que tener. Otra, por ejemplo, la humedad puede dañar ciertos agentes físicos, los cuales está contraindicado precisamente en la ficha técnica que no estén en un ambiente húmedo, esto para cuidarlos y prever o, mejor dicho, evitar que se descompongan o se dañen. Eso y por la proliferación, bueno, de microorganismos, ¿verdad? Lo que les mencionaba de un inicio. Y las superficies desinfectadas de las camillas, de los sillones, de las mesas de tu equipo para tus artículos de trabajo, de las mesas que tienes en tu sala de espera, de las sillas, de todas las áreas y zonas de tu clínica o de tu consultorio y sobre todo en donde vas a recibir a tu paciente hay que tener bien desinfectado, bien limpio y esto es otra de las normas que nos exigen las leyes que les acabo de mencionar, ¿verdad? Hay que tener en regla todas estas situaciones anteriores para asegurar y garantizar el bienestar de tu paciente. Queda claro hasta aquí, la limpieza súper importante, es básico, es fundamental y es parte de las normas que nos rigen. Mantenimiento del equipo. ¿Qué sucede aquí? El equipo tras su uso pues genera cierto desgaste,
cierta situación ahí de mecánica, de cómo funciona, dependiendo cuál agente estés utilizando. Entonces, periódicamente hay que asegurarnos de enviarlo al técnico, un técnico adecuado para tu equipo. Te lo vas a ver indicar el proveedor donde has adquirido tu agente físico. Esto con la finalidad de prevenir algún inconveniente durante la terapia porque no te has dado cuenta de que el equipo ya no funciona, de que no estaba haciendo un buen contacto, de que estaba haciendo corto. Entonces, habría posibilidad en ciertas situaciones lastimar al paciente o que suceda un daño mayor debido a que no está en buenas condiciones el equipo. Esa es una situación en la que hay que proteger al paciente y a nosotros, obviamente, como terapeutas. Pero otra también que buscamos el evitar, ¿verdad? Las situaciones negativas. Entonces sería el mantenimiento del equipo para asegurarnos de que está trabajando correctamente y que no se va a descomponer. Entonces, de esta manera estamos evitando que suceda perder nuestro equipo por un mal mantenimiento, por un mal manejo, y del otro lado estamos garantizando esa seguridad en el paciente en el momento de la aplicación y sobre todo que tenga efectos positivos, es decir, que haya un efecto terapéutico de acuerdo a la gente que estemos empleando. Va a ser muy importante, ¿por qué? Porque si tu agente no está funcionando correctamente y por alguna razón no te diste cuenta, y el paciente tampoco está sintiendo esa diferencia. Entonces, podrías encontrarte con que no está funcionando bien porque no te has dado cuenta, porque no lo has llevado al técnico y estás suministrando una dosificación o una terapia que no está teniendo ningún efecto positivo o ni siquiera está causando nada porque no está emitiendo la señal, emitiendo la corriente, no está funcionando debidamente. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que nos van a hacer pérdida de dinero, de tiempo e inconvenientes con nuestros pacientes, vamos a procurar periódicamente esa revisión, ese mantenimiento en el equipo y ya está. Vamos a continuar favorablemente con nuestras terapias sin necesidad de preocuparnos por este tipo de situaciones. Hay algunos otros equipos que necesitan más que mantenimiento, que es periódicamente, el cambio, la sustitución de ciertos complementos, de ciertos consumibles, como pueden ser electrodos, como pueden ser manerales, cables, etcétera, que se pueden dañar con el uso. Entonces hay que estar ahí, es más periódicamente, ¿verdad? Es menos tiempo en el que hay que estar cambiando este tipo de situaciones. Siempre asegurarnos antes de cada terapia, revisar nuestro equipo, ver que está funcionando bien, que si trabajamos sobre todo en compañía de otros colegas, pues podría suceder, ¿verdad? Ya que a alguno se le descompone y no avisa, o sucede algún accidente y no se avisa. Entonces, nosotros vamos a prevenir esa situación revisando entre sesión y sesión lo que estamos utilizando, es decir, por ejemplo, los cables, los electrodos, etcétera, de que estén en correcto funcionamiento por seguridad del paciente y para garantizar una terapia correcta. Bien, también dentro de las normas, de estas normas que les mencioné, COFEPRIS nos exige tener recipientes específicos para ciertos residuos, para ciertos desechos. Entonces, por ejemplo, gestión de residuos biomédicos, es decir, todos estos desechos que han tenido contacto con el paciente, con sangre, con saliva, con fluidos, con todo lo que tenga que ver en procesos de limpieza, por ejemplo, todos estos desechos tienen que tener un cubículo en específico y solamente para que puedan ser retirados. Todo esto no lo exige. Hay un seguimiento, ¿verdad? En donde cierta institución viene, recoge este tipo de residuos y se los lleva a procesar. También el depósito de material punzocortante, agujas, bisturís, navajas, todo lo que utilicemos que sea que intervenga con el uso, con el paciente, con un contacto directo con el paciente. Entonces vamos a también tener un recipiente, es este rojo que vemos aquí, en donde vamos a estar depositando todo esto que ha tenido contacto con la sangre del paciente, con los fluidos del paciente, como cual sea que sea la situación en donde hayas utilizado este tipo de punzocortantes, tenemos que tener el bote adecuado para su desecho. Y ya con todo esto aseguramos esa higiene, esa limpieza, esa seguridad de terapia en nuestros pacientes y en nuestro establecimiento. Van a haber otros equipos que nos exigen
cierto tipo de protección para el paciente y o para el terapeuta. Por ejemplo, los láser, la tecnología con láser nos indica que hay que utilizar una gafa especial para protección ocular, tanto como para el paciente como para el terapeuta. Otras situaciones donde utilizamos los medios de contacto por donde vamos a estar realizando la terapia, es decir, estos medios conductores como son geles, cremas, aceites, el glé, cualquiera que sea la situación, entonces tenemos que tener este tipo de protocolos de aplicación. Tenemos que tener también un protocolo de artículos donde vamos a actuar en caso de algún efecto secundario como quemadura, como enrojecimiento, como hinchazón, como dolor, cualquiera que sea. Entonces tenemos que tener en nuestro repertorio previsto ese tipo de situaciones y tenerlas al 100 en orden, el producto adecuado que va a favorecer a tu paciente en caso de algún inconveniente, en algún efecto secundario, y también como parte de la misma terapia con algunos agentes. Las gafas de protección, los envases y todo esto que les mencioné forman parte de la protección del paciente durante la aplicación. Porque, por ejemplo, si estoy queriendo aplicar ultrasonido y no le pongo el gel adecuado, ese gel conductor correspondiente para ese tipo de agente físico, o me voy a quedar corto en el efecto o podría lesionar internamente al paciente. Igual con la electroestimulación, algunos electrodos, por un ejemplo, vienen pregelados, otros hay que poner ese medio conductor de electricidad y de no ser el adecuado, de no ser el correcto, podríamos generar alguna lesión en el tejido de nuestro paciente. Entonces hay que tener todo esto en cuenta para la seguridad tanto del paciente y eso se va a ver reflejado en la seguridad con nosotros. Para entender qué es el láser de baja potencia, primero tenemos que comprender qué es la fototerapia y cómo se aplica para obtener un efecto beneficioso y terapéutico en nuestros pacientes. Bien, la fototerapia es un mecanismo de energía de luz producida a nuestros tejidos total o con el objetivo de obtener una respuesta biológica al ser estimulada por medio de estos fotones de luz, ¿sí? En especial los cromóforos de la mitocondria, es decir, los citocromos C oxidasa que se encuentran en esta parte de las células, son los principales en verse estimuladas con esta terapia. Con ello desencadena un montón de mecanismos propios de la célula beneficiando al organismo en general, donde estamos empleando el láser de ultra potencia. Vamos a aumentar la producción principalmente de ATP, que es la energía base de la célula que hace funcionar a todo el organismo. Libera óxido nítrico para mejorar la vasodilatación, pero también vamos a ver que nos funciona para otras áreas como la modulación del dolor o la regulación de la circulación en esa área donde estamos empleando el láser de baja potencia. Entonces, la fototerapia es este mecanismo de estimular por medio de la luz a ciertas distancia, a cierta longitud de onda para obtener estos efectos biológicos positivos en el organismo. ¿Qué efectos biológicos? ¿A qué me refiero con estos efectos biológicos? Pues principalmente vamos a propiciar a la reparación del tejido, también a la reducción de la inflamación, a la proliferación celular y a la regulación sanguínea, promoviendo así la angiogénesis, beneficiando a los hematomas, a los edemas, beneficiando a la regeneración de heridas de manera favorable para nuestro paciente. Todo esto que les menciono, esta fototerapia, tiene una clasificación según la onda, según esa longitud de onda que es proporcionada por el equipo o por la luz natural. Vamos a ver que tenemos los láseres de baja intensidad dentro de esta fototerapia. Sí, los láser de baja intensidad, por ejemplo, en este caso, el que vamos a ver, el láser terapéutico puntual, y se manejan entre los 600 y 1000 nanómetros. Esto es la longitud de onda, a lo que me refiero, que depende de esta longitud, los efectos y la distancia o el tejido que va a estimular el láser.
El láser de alta potencia, como son los que generan un efecto ablativo, como en la eliminación de tatuajes, como en la depilación láser, y también dentro de esta clasificación de fototerapia encontramos la luz LED, la cual tiene un efecto más superficial y también es una luz visible que según sus longitudes de onda obtenemos diversos efectos. Bueno, nos vamos a concentrar en esta ocasión en el láser de baja intensidad y para comprender esto vamos a ver que según la longitud de onda es también parte de la clasificación de estos láser y según su efecto en los tejidos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la bioestimulación por medio del láser de baja intensidad o la luz LED, o hay otra clasificación como los ablativos que mencionamos, es el láser de alta potencia que genera un efecto fototérmico, es decir, el aumento de la temperatura en la zona por medio de este estímulo con fotones. Y el fotomecánico, por ejemplo, el láser CO2. Este tipo de láser también de alta potencia que se van a clasificar según lo que generan esos efectos en el tejido o según su longitud de onda. La luz visible, hablando ya por ejemplo de la luz LED que nos brinda distintos colores, dependiendo de la longitud de onda, van a ser esta visibilidad de color. Y el infrarrojo, parte de la terapia que vamos a ver el día de hoy, que se maneja entre los 700 y 1200 nanómetros. Estas son parte de la clasificación de este tipo de fototerapia, pero nosotros el día de hoy nos vamos a concentrar en el láser de baja intensidad, en el láser terapéutico. Muy bien, ¿qué es esto de la longitud de onda? ¿A qué nos referimos con los nanómetros de los 400 nanómetros, 700 nanómetros, 1100 nanómetros como máximo que maneja este láser de baja intensidad? Pues se refiere a la longitud de onda. El nanómetro es parte de la unidad del metro, es decir, es una millonésima parte de esta unidad del metro, es decir, es una pequeña distancia, tomándolo como referencia que un metro pues, son 100 centímetros, un nanómetro es la 1000 millonésima parte de estos 100 centímetros. Dependiendo de esa longitud de onda, lo que les mencionaba hace un momento, nos va a dar ciertos efectos y cierta coloración de luz visible o no va a haber coloración, pero no porque y no es luz visible. Entonces, dependiendo de esto también, de la longitud de onda, va a ser la profundidad con la que actúa en nuestros tejidos. Vamos a ver que según la longitud de onda hay un efecto en específico. Esto es lo que nos interesa para saber cuándo suministrar, cómo suministrar y en qué pacientes este láser de baja intensidad. Bien, una de las de los efectos o de estos cambios en específicos gracias a la longitud de onda es la biofotomodulación o fotobiomodulación. ¿A qué se refiere este término de biofotomodulación? Bueno, podemos comprender que bio es de vida, foto es de luz y modulación de generar alguna respuesta, tener algún efecto modular, algún mecanismo en específico en este caso de nuestras células. Bien, la biofotomodulación es la aplicación de este láser de baja intensidad que ronda entre los 600 y 700 nanómetros cuando hablamos de la luz roja, o de los 700 a 1100 nanómetros. Recuerda que este es el tamaño de esa longitud de onda, que es una 1000 millonésima parte de un metro. Bueno, el infrarrojo cercano, también terapéutico, en este equipo que vamos a estar viendo el día de hoy, se maneja entre los 700 y 1600 y 1100 nanómetros. Esto va a tener una interacción con estos cromóforos, con estas citocromos en nuestras células, la cual va a generar una respuesta biológica, principalmente el aumento en la producción de ATP. Ya con esta liberación del ATP, ya sea intra o extracelular, vamos a obtener el estímulo a distintos mecanismos propios de cada célula que ha sido estimulada. Por ejemplo,
Si estoy estimulando células de reparación tisular, estas células de crecimiento, pues vamos a favorecer a que más rápido trabajen en esa zona y hagan su objetivo o para lo que están hechas estas células, que sería regenerar el tejido. O si estamos estimulando células del tejido circulatorio, por ejemplo, estimulando la microcirculación, pues vamos a favorecer a la desinflamación, a la eliminación de edemas, a modular el dolor, etcétera, etcétera, según sea el caso de la célula que estamos estimulando por medio de esta luz que estimula de manera natural e impulsa a estos mecanismos propios de la célula y con ello mejora a todo lo que se dedica a esta célula. Vamos a recordar, para que me entiendan mejor, que las células conforman tejido. El tejido conforma órganos como el corazón, el cerebro, la piel, vamos a suponer que es la piel, y estos órganos conforman sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio en todo el organismo, el sistema neurológico que también recorre todo nuestro cuerpo, el sistema muscular, músculo esquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué compone a la célula? La célula está compuesta por moléculas, enlaces moleculares, por dar un ejemplo, ¿sí? Y estas moléculas conforman esa parte, vamos a hacer más amplio, la célula, que contiene su núcleo, la célula, con el ADN dentro de él, esa información genética, ¿sí? El aparato de Golgi, algunos otros organelos, y vamos a tener la mitocondria. Con estos citocromos ya abrimos o aumentamos más esta vista microscópica y nos vemos ya en el área de la mitocondria. Vamos a encontrar que en su membrana está compuesta por estos receptores, por estos cromóforos, que en la mitocondria se llaman citocromos. Bien, y son los que van a recibir este estímulo de luz. Para decir, estamos estimulando la célula con luz, en este caso el láser de baja potencia, ya sea roja la luz, ya sea infrarroja, o en algunos equipos luz azul con ciertas funciones. Más adelante lo vamos a describir. Sí, llega este estímulo de fotones, el cual es percibido por estos receptores, estos cromóforos, y desencadenan esta respuesta natural y actuar de la mitocondria, que sería la generación del ATP. Y ya el ATP en nuestra célula de manera interna cumple con ciertas funciones, pero también puede ser liberado extracelularmente, lo cual nos va a favorecer, por ejemplo, en la modulación del dolor, en la angiogénesis, en la contracción muscular, etcétera, etcétera, según sea el actuar, como les mencionaba, de esta célula. Si es una célula del sistema inmunológico, si es una célula del músculo, si es una célula de la piel o del tejido circulatorio, del tejido linfático, vamos a acelerar y potenciar los efectos que tiene esta liberación principal del ATP, que es lo que genera más que nada este estímulo del láser de baja potencia. Entonces, si mencionamos que de manera extracelular e intracelular la célula se ve mejorada, por lo tanto el tejido que componen estas células también se va a ver beneficiado, lo cual encontramos una respuesta en los órganos que están componiendo este tejido, que ya ha sido estimulado desde su mitocondria. Y al mejorar estos órganos, pues vamos a mejorar también la función de sus sistemas, los que están compuestos, según sea el caso del órgano o el tejido beneficiado. Bien, aquí tienen otro ejemplo. Esta gráfica nos muestra la mitocondria y cómo se compone. Entonces estamos viendo que aquí encontramos estos citocromos,
los cuales reciben esta estimulación, estos fotones, esta estructura también molecular de la energía de la luz y desencadena todo este ciclo para aumentar su energía y cumplir con su función natural de la célula. ¿Qué mecanismos tiene o qué es lo que estimula principalmente esta biofotomodulación, este láser de baja intensidad? Pues principalmente el aumento de ATP intra y extracelular. También la modulación inflamatoria, es decir, va a reducir ciertas moléculas y células reguladoras del dolor, propiciando a la analgesia. También vamos a encontrar mejoría en la proliferación celular, ya que aumentamos el ATP y una de sus funciones es favorecer a la captación de la información genética para multiplicar esas células. Sí, es una de las funciones de esta energía. Recuerden que el ATP es la energía base de las células y lo que compone a que funcione el organismo en general. Entonces, al estimular intracelularmente al aumento de esta energía, vamos a mejorar su multiplicación y si estamos hablando de un tejido que se está intentando reparar, pues lo vamos a acelerar por medio de esta biofotomodulación, gracias a que mejora esta proliferación celular. También tiene el efecto analgésico, como lo habíamos mencionado, estos células y toxinas de la inflamación, las cuales se ven reguladas gracias al trabajo de las células y estas moléculas que han sido estimuladas. Entonces también, por ende, vamos a tener un efecto analgésico. También afecta directamente a estas células del sistema nervioso, dependiendo de cuál sea la estimulación de este láser, por lo cual vamos a modular estos neurotransmisores para mejorar el dolor y lo que va a producir la analgesia. Entonces, vemos que tiene un área amplia de actuar sobre ciertas patologías o ciertas situaciones en las que nos podremos encontrar con nuestra paciente, por lo que hace favorable contar con este equipo de láser de baja potencia. ¿Sí? Vamos a ver qué aplicaciones tiene en esta área de fisioterapia dermatofuncional, para qué nos va a interesar tener este equipo en nuestro repertorio de agentes físicos, pues principalmente el rejuvenecimiento cutáneo. Al verse mejorada la respuesta natural de la célula, nuestro cuerpo durante el envejecimiento va realizando ciertos cambios y en ello trabajan estas células, por ejemplo, hablando de la piel y de todos esos tejidos que están envejeciendo, pero ya más superficial, es decir, el envejecimiento cutáneo, esas arrugas, esos cambios de la textura de la piel, se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque al estimular células del sistema inmunológico que están eliminando esas células muertas y modulando esa multiplicación de células anómalas debido a la vejez, a que el ADN ya no es el mismo enlace, ya ha disminuido esa fuerza de la célula y con el tiempo, de manera natural, con esta oxidación a través del tiempo, va envejeciendo y su multiplicación pues cada vez es más débil de las células, por eso cambia la apariencia de la piel en el envejecimiento. Entonces, al estimular esas células del sistema inmunológico que se encuentran en todo nuestro organismo, que están regenerando, o mejor dicho, eliminando esos residuos, esos restos de células y células mal formadas, pero también nuestro cuerpo a la vez está multiplicando para reponer el tejido, pero al haber sido estimulado, aumentado su energía natural, pues vamos a encontrar con que se beneficia esa multiplicación celular, haciendo que la célula sea mejor y mejore por lo tanto el tejido. Recuerda que el tejido está compuesto por la agrupación de células. Entonces, estas células que a simple vista van a componer, o lo que vemos es ese tejido cutáneo, pues se van a ver beneficiadas en su renovación, por lo tanto viene el rejuvenecimiento. Y esto nos interesa bastante, pues, en esta área dermatofuncional. Otros de los efectos y de las características que vamos a encontrar en la terapia de este láser es la cicatrización de heridas y postoperatorio. En general, cualquier herida que podamos nosotros como terapeutas abordar, o postquirúrgico, que sería
posterior a la cirugía estética. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente después de una cirugía? El cuerpo fue sometido a un traumatismo, en este caso el proceso en el quirófano, según sea el caso de la situación de cada paciente. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una herida abierta que se está cicatrizando, que está desinflamando y la cual también genera dolor. Entonces el paciente tiene un aumento de líquidos considerable, un aumento de la inflamación en esos tejidos sobre los que actuaron en quirófano y presenta dolor. Entonces aquí nos va a favorecer bastante por lo que mencionábamos de modular la microcirculación, mejorando la circulación, favoreciendo a la eliminación de edemas y por lo tanto también dando una respuesta analgésica, modulando el dolor, mejorando esos síntomas de tu paciente, gracias a que está siendo estimulado desde las células que componen esa herida postquirúrgica o esa herida cualquiera que haya sido el suceso. Entonces vamos a favorecer al estímulo natural. Siempre que hay un traumatismo en nuestro tejido, hay una respuesta neurológica. Es decir, vamos a suponer que es el ombligo y hay una cirugía en esta zona. Bien, entonces, al haber sido intervenido este tejido, obviamente hubo destrucción de las células, hubo un daño celular, lo cual al tejido nervioso y al sistema nervioso ha desencadenado una respuesta por la liberación de ciertas sustancias químicas al haber sido la célula dañada, destruirse esta célula por el corte, por el láser que hayan utilizado para la cirugía, la cánula, todo lo que haya roto tejido, tejido roto es igual a células dañadas. Entonces, con ellas lleva una respuesta inmediata del sistema inflamatorio, en la cual principalmente estas moléculas químicas que se han liberado, las percibe nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Esos neurotransmisores, lo cual lleva a la médula de la paciente una respuesta, vamos a suponer que es una médula, lleva una respuesta a través del asta posterior, que es lo sensitivo, decusa y sube hasta la corteza cerebral, en donde es interpretada este daño tisular que ha sido generado por una situación, algún accidente, alguna lesión o por la cirugía. Entonces, el cuerpo reacciona de inmediato a la corteza cerebral y envía a trabajar a sus demás sistemas, es decir, aumenta la circulación, aumenta el bombeo sanguíneo para llevar sangre a la zona donde fue dañado el tejido. Nosotros vemos el tejido dañado, pero lo que se destruyeron fueron células que desencadenan esta percepción de nuestro sistema neurológico y desencadenan una respuesta física y química en el cuerpo. Entonces, aquí va a llevar esta respuesta al área, va a aumentar esa circulación en esos tejidos. ¿Para qué? Para que en ese aumento de circulación, por eso vemos una inflamación postquirúrgica, va a llevar todo un concentrado de células remodeladoras, de células que modulan la inflamación, de células que van a eliminar los restos que han sido, de estas células que han sido dañadas, que van a trabajar también sobre ciertos patógenos, es decir, bacterias o hongos o cualquiera que sea el patógeno que pudiera infectar la herida abierta. Entonces el cuerpo se defiende y comienza este trabajo de regeneración y defensa del cuerpo, pero por eso lleva un proceso inflamatorio agudo, subagudo, y después el cuerpo hace el trabajo de remodelación. Ya no hay inflamación, pero sí ya sigue reconstruyendo el tejido que ha sido dañado. Entonces nosotros, al saber esto que te acabo de explicar, en donde ya llegan más nutrientes, más oxígeno, porque el cuerpo está intentando reparar todo ese daño tisular, nosotros al estimular con el láser de baja potencia,
Sí, llegamos nosotros con nuestro equipo y lanzamos este estímulo de fotones, esta fototerapia que va a fotobiomodular la respuesta propia del cuerpo, estimulando todas esas células que se encuentran ahí en ese momento, lo cual va a darnos una respuesta de reparación, de desinflamación, de desinfección o promueve a que el sistema inmunológico trabaje para que no se infecte por estos patógenos y también se controla por ende el dolor. Al mejorar la respuesta inflamatoria y estimular la circulación, estamos también modulando, generando una analgesia, ya sea total o parcial en nuestra paciente. Muy bien, también el tratamiento de acné, ¿por qué? Porque mejora la respuesta microcirculatoria. En el acné hay un proceso similar a cuando hay un daño en el tejido. En cualquier situación en la que el cuerpo se encuentre siendo atacado por algún patógeno o por alguna situación de estrés hacia sus células, va a tener una respuesta similar siempre dependiendo de cuál sea el caso. Por ejemplo, hablando del acné, es una infección en este área cutánea del rostro, pues hay una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque necesita el organismo enviar estas células a la zona para que hagan su trabajo. Muchas veces el trabajo no es del mismo cuerpo, no es suficiente porque es más fuerte la infección, porque no hay correcta cantidad de estas células del sistema inmunológico o no hay suficientes nutrientes. Todo esto va a depender de la calidad de vida del paciente, de sus hábitos y de sus tratamientos que esté llevando. Entonces, por ejemplo, en el acné, que hay estos procesos ya naturales tratando de combatirlos el cuerpo de manera propia, pues lo vamos a estimular y a favorecer potenciando el trabajo del organismo. Entonces, también nos interesa en esta área trabajar, son problemas estéticos con los cuales podemos nosotros favorecer bastante a nuestro paciente. Fibrosis y cicatrices queloides, esta composición de tejido que ha sido reparado pero de manera desorganizada. El cuerpo siempre trata como de refortalecer ese tejido que ha sido dañado. ¿Qué hace en defensa? Multiplica desordenadamente esas células para volver más grueso el tejido y evitar un posible daño igual cuando vuelva a suceder. Se van a dañar menos tejido. ¿Por qué? Porque se ha engrosado esta cicatrización y es una parte de respuesta del cuerpo como defensa. El grosor, la dureza, estas adherencias en la fibrosis va a depender pues de la forma en la que el paciente se está recuperando, si se movilizó, si no se movilizó, si se le dio estímulo, si no, si se estiró, si no, etcétera, si tomaba agua, si se nutría bien, etcétera, etcétera. Va a ser como sucedan estos cambios o este tipo de fibrosis, si se vuelve oscura, si se vuelve blanca, si sigue roja, si está muy duro el tejido, si está muy amplio, si está muy localizado. Todo esto va a depender del cuerpo de cada individuo. Entonces, pues muchas veces va a aparecer este tejido fibroso. ¿Qué va a pasar? Al estimularlo, pues vamos a favorecer a esa apoptosis, es decir, a la muerte celular programada. ¿Por qué? Porque hemos acelerado el ciclo celular gracias al estímulo del ATP, pero también el cuerpo que está en constante mejora o reparación, pues nos va a remodelar ese tejido que está siendo cambiado, pero en compañía de otras terapias y de ciertos estímulos externos al cuerpo, por ejemplo, la terapia mecánica, la terapia manual y los suplementos en el paciente, la correcta alimentación y las demás terapias que le vamos a brindar, va a favorecer el láser a acelerar esos procesos en los que queremos eliminar o mejorar este tipo de cicatrización no deseada en nuestra área estética. Bien, pues tratamientos estéticos, es decir, hay ciertos tratamientos, como habíamos visto, ¿verdad? Este es láser de baja potencia, pero habíamos visto unos con efectos ablativos, otros con los que se concentran en ciertas células para destruirlos, entonces generan cierto tipo de daño cutáneo, dependiendo cuál sea el tratamiento. Por ejemplo, los peelings o los láseres ablativos, como lo mencioné. Esos que generan esa respuesta de microdaño controlado que desencadenan esta respuesta de defensa propia del organismo, pues vamos a potenciar esta respuesta, mejorando esa producción de energía en nuestras células, lo que va a acelerar
a que posterior de estos tratamientos el paciente se mejore más rápido, gracias a la fotobiomodulación que estamos generando con esta fototerapia a través de láser de baja potencia. Bien, ¿qué aplicaciones terapéuticas nos brinda este equipo? Vamos a encontrarnos con la luz roja, que es superficial, recuerden, dependiendo de la longitud de onda, y va a ser para la regeneración tisular superficial. Todos estos efectos, todo este estímulo que les mencioné va a ser eficaz y va a actuar solamente en un tejido superficial, debido a que la luz roja no es tan potente esa longitud de onda como la de la luz infrarroja, en la cual sí vamos a poder incluso estimular hasta la musculatura. Entonces tenemos más rango de tejidos para beneficiar gracias a la luz infrarroja por su longitud de onda que la luz roja, que es más superficial. Al igual que la roja, la luz azul, esta longitud de onda es superficial, pero dependiendo, en este caso va a cambiar su longitud de onda y va a favorecer para ser antimicrobiano. Entonces, si estamos teniendo una respuesta de infección o queremos evitar que suceda una infección en el tejido que está siendo reparado, en estas heridas postquirúrgicas, por dar un ejemplo, vamos a encontrar favorable el uso del láser azul, que nos va a dar un efecto antimicrobiano. Con el láser rojo vamos a acelerar la circulación, microcirculación, la regeneración, la multiplicación de estas células y todo lo que se encuentre superficial en el tejido cutáneo. Y la luz roja, si tendremos mayor penetración en los tejidos, lo que nos va a funcionar para actuar en heridas más profundas o en situaciones donde es interno el daño, aunque no haya una herida superficial, pero queremos estimular ahí dentro, debajo de ese tejido, gracias a que con la luz infrarroja, esa longitud de onda nos permite esa penetración mayor que la de la luz roja o la luz azul. Estos son los tipos de luces que nos vamos a encontrar en nuestro equipo de baja potencia, del láser de baja potencia, ya sea que la induzcamos a través de un maneral muy puntual, es decir, vamos a ser muy específicos en la zona que vamos a trabajar, o un maneral que nos va a ampliar el espacio, la superficie donde vamos a trabajar, lo que reduce el tiempo de la terapia, porque es más distancia, todo esto dependiendo de qué manera, de qué equipo estemos utilizando y para qué terapia lo estemos utilizando. Muy bien, vamos a ver que esta irradiación, esta potencia se mide en miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, esa energía es la cantidad de energía que está propagando el láser en un centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado, tiene que ser cuadrado, un centímetro por un centímetro. Donde está haciendo esa cantidad de energía solamente. Y pues dependiendo del tamaño de la lesión, nos vamos a desplazar por centímetro cuadrado, pero eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Bien, y la dosis de energía se mide en joules por centímetro cuadrado. Una es la potencia en la cual se está brindando ese haz de luz y la otra es la energía que representa la cantidad total aplicada en este centímetro cuadrado. Por ejemplo, para la cicatrización y regeneración se sugiere entre 3 y 10 joules de centímetro cuadrado. Todo eso lo podemos modular en nuestro equipo o muchas veces vienen programas ya preestablecidos, los cuales solamente tenemos que nosotros realizar la aplicación en el tiempo que sea necesario de acuerdo a la patología o a la situación que estemos trabajando. O en otro ejemplo, para controlar el dolor y la regeneración profunda, aumentamos ese trabajo por centímetro cuadrado. Esa dosis de energía, esos joules por centímetro, van a aumentar de 10 a 30. Pero en otro tipo de estimulación que no vamos a necesitar tan profundo como para el dolor o esa regeneración profunda, puede ser menor este estímulo, esta potencia,
esta dosificación de 4 a 8 joules por centímetro cuadrados. Y otro ejemplo, por ejemplo, la inflamación y para la reparación superficial postquirúrgica entre 5 y 20 joules por centímetro cuadrado. Esto es para ejemplificar estas unidades que vamos a encontrar en nuestro equipo al momento de dosificar o de decidir esa dosificación de acuerdo a la terapia que vayamos a emplear. Y aquí lo tenemos, la luz roja entre 630 y 660 nanómetros. La luz azul, que es menor, por eso tiene este efecto antimicrobiano, y la luz infrarroja, que es mayor, se maneja en este rango entre 800 y 950 nanómetros, por eso nos permite interactuar en tejidos más profundos. Bien, igual el promedio en la potencia, por ejemplo, de la luz roja y la luz azul es igual, esos miliwatts, pero en la luz infrarroja los vemos aumentados. Y el tiempo de aplicación va a variar, pues dependiendo la aplicación y la superficie del paciente. Aquí les voy a explicar cómo podemos deducir el tiempo necesario de aplicación. La fórmula nos dice tiempo igual a dosis, es decir, esos joules por centímetro cuadrado, por el área, es decir, qué tamaño tiene esa lesión o ese músculo tenso, ese músculo adolorido o esa inflamación, o dependiendo de lo que vamos a utilizar. Vamos a ver en el equipo que tenemos varias aplicaciones, varios programas ya establecidos en donde ya nos dice a cuántos joules se encuentra. Entonces, tomando en cuenta ese intervalo en nuestro equipo, de acuerdo al programa elegido, vamos a medir el área a tratar de nuestra paciente y vamos a hacer esta multiplicación. Los joules que encontramos en el programa por centímetro cuadrado por el área del paciente, y eso lo vamos a dividir por la potencia, es decir, el equipo a cuánta potencia está, a entre 1 o 100 watts, por un ejemplo. Entonces lo vamos a dividir y va a ser el tiempo que nos va a dar para poder dosificar correctamente el láser, es decir, para que sea eficaz, para no quedarnos o con poco estímulo y no sea viable ahí la terapia, o no va a generar una sobreestimulación o pérdida de tiempo en nuestra terapia, ¿verdad? Muy bien, en frecuencias de aplicación, en un proceso agudo se recomienda que de 3 a 5 sesiones por semana apliquemos esta dosificación que acabamos de ver de acuerdo al área. Obviamente va a ir disminuyendo el tamaño de la lesión, el tamaño de la inflamación, entonces la dosificación, es decir, el tiempo de aplicación va a ir siendo menor cada vez según sea el caso, puede o no puede ocurrir esto. En un procesos crónicos en donde el cuerpo se encuentra en otro tipo de mecanismos, en otro tipo de reacción, vamos a estimular de 2 a 3 sesiones por semana y va a ser suficiente para controlar la situación que sea en nuestro paciente. Y ya en un mantenimiento, es decir, dependiendo si se sigue necesitando o no, o como un refuerzo para asegurar este cambio, este estímulo, esta terapia, una sesión por semana o quincenal será suficiente. En procesos agudos, como es decir, en un problema postquirúrgico de nuestra paciente o en una complicación donde se encuentra en una inflamación aguda, lo ideal será trabajarlo de 3 a 5 sesiones por semana para acelerar todos esos mecanismos que les expliqué y pronto lograr esa recuperación que buscamos en nuestra paciente. Muy bien, generalmente les mostré una fórmula de dosificación, pero por lo general los tratamientos duran entre 30 segundos y 5 segundos por centímetro cuadrado, es decir, por punto de aplicación. Vamos a ver que con nuestro láser estamos interactuando a cierta distancia, que son esa área de centímetro cuadrado, pero se sugiere que sea de 3 a 5 centímetros, dependiendo del área, claramente. Entonces, es decir, vamos a pasar en nuestro láser, ¿no? Puntual en esa cicatrización. Y mide 5 centímetros esa herida. Entonces, suponiendo que mide 5 centímetros la herida,
pues vamos a dividir en 5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por dar este ejemplo. Y vamos a ir con que dura 1 minuto, va a ir cambiando, vamos a ver que nuestro equipo te indica por minuto de suministro, es decir, va a pitar y desplazas ese haz de luz de tu láser, ¿sí? Supongamos que este es el láser, ese haz de luz, 1 minuto. Y después te pasas a la otra área, otro centímetro cuadrado, otro minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Y ahí ya has alcanzado completamente la herida o esa área de superficie del tejido a tratar, pero realmente llevas 1 minuto por punto o por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repetir, volver a estimular otro minuto, otro minuto, otro minuto, otro minuto y otro minuto. Ahí ya llevas 2 minutos por punto. Si lo que se sugiere es que al menos sean 5 a 6 minutos por punto, pues vamos a volver a repasar. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Y así sucesivamente, según dependiendo el área que estemos trabajando. Es por eso que en heridas grandes vamos a encontrar favorable el utilizar un maneral que nos permite, por ejemplo, 3 puntos a la vez, lo cual aumenta la superficie de tratamiento y nos disminuye el tiempo de estar desplazando punto por punto para garantizar esta dosificación y estos efectos en el organismo. Muy bien. Aquí también les dejo una tabla que sugiere una dosificación dependiendo el tratamiento, es decir, si vamos a estimular las células, si vamos a manipular o a mejorar el edema, perdón, y las fibrosis, o si solamente queremos ciertas células como las de la reparación o las que mejoran el tejido, como es el colágeno y la elastina, alivio del dolor, modulación del dolor a la analgesia, o mejorar la calidad de la piel, es decir, rejuvenecimiento. Pues vamos a ver que aquí tenemos ya una tablita en la cual nos indica que esto va a funcionar dependiendo a ciertos joules por centímetro cuadrado y se puede realizar de 1 a 3 veces, de 2 a 3 veces, según sea el caso, si se encuentra en un estado agudo, crónico o de mantenimiento. Entonces, con esta tabla también te podrías basar para identificar o adaptar bien tu terapia y no tener ese problema con que me quedé corto en la dosificación y no voy a tener o ver efectos, o que lo estoy aplicando, mejor dicho, que lo estoy aplicando correctamente. Entonces, es para que te guíe, es viable esta tablita para que tú sepas administrar en qué situación, tengas una idea de cuánto sería lo ideal. Les mencioné que ya están los programas establecidos muchas veces, pero también de manera manual podemos controlar estos valores. Entonces, sabemos que si lo vas a trabajar de manera manual, ok, quiero trabajar solo la cicatrización, perdón, esa multiplicación celular de 3 a 5 joules. Ya con eso haces tu fórmula para ver por cuánto tiempo, dependiendo del. Pero acuérdate que también hay como hay un estándar o hay una media en la que 5 minutos, de 30 segundos a 5 minutos va a ser un buen estímulo. 30 segundos, dependiendo cuál sea la situación, es poco tiempo de estímulo, pero podría ser alguna situación en la que sea suficiente este tiempo. O si lo que quiero es aliviar el dolor, ok, voy a manejarme entre 3 o 4, ya no necesito esos 5 joules por centímetro cuadrados, con 3 joules, con 4 joules, será suficiente para modular el dolor. Sí, es para que te bases y puedas identificar y complementes esa fórmula que te acabo de enseñar para destinar el tiempo a cada terapia. ¿Qué contraindicaciones, igual que todos los equipos, vamos a encontrar con el láser de baja potencia? Bueno, en el embarazo, sobre todo en el área del vientre. ¿Qué va a pasar? Si estamos hablando de que aumenta la microcirculación, que mejora esa circulación y potencia todas estas células,
Podría ser beneficioso el potenciar estas células del sistema inmunológico, estas células de la inflamación, etcétera, pero en el embarazo vamos a aumentar la circulación, lo cual podría generar un embarazo de alto riesgo por riesgo de desprendimiento, alguna situación similar en la que no es favorable. Entonces, al igual que la mayoría de los tratamientos, vamos a omitirlo en pacientes embarazadas, aplicarlo ya sea en zona lumbar o en la zona del abdomen, lo que podría comprometer a los procesos del embarazo. En cáncer, dependiendo la zona en donde se encuentra el cáncer, o sea, similar al embarazo, es decir, no lo aplico donde va a estar el bebé, pero tal vez puedo trabajar una cicatrización en un brazo, en una rodilla, en una pierna, en el glúteo, en el cuello, etcétera, porque el láser solamente va a actuar de manera localizada. En el cáncer, pues vamos a evitar, ¿verdad? Si está el paciente en esa situación, trabajarlo sobre esa zona, porque si dijimos que mejora la angiogénesis y con ello mejora la oxigenación de los tejidos y su nutrición, pues vamos a favorecer al aumento de esta patología. Entonces va a estar contraindicado al igual que en muchas otras situaciones de terapia. Enfermedades o trastornos metabólicos graves como diabetes, como hipertensión mal controlada, como lupus, etcétera, nos vamos a encontrar que estos trastornos metabólicos ya no va a favorecer al paciente tanto el láser o podríamos generar alguna respuesta negativa, por ejemplo, hablando de la hipertensión, hablando de problemas de coagulación, o si es diabético y no está tratado, va a ser nulo o va a ser dañino en algunas situaciones esta terapia, entonces, por todos los efectos que conlleva. Entonces, podríamos generar algún riesgo. Lo ideal sería que el paciente esté estable y que con una indicación médica o una confirmación del médico que podemos emplear la terapia, pues solamente ahí, pero tendría que ser un paciente equilibrado, un paciente estable, lo cual ya no lo convierte en un trastorno grave, ¿verdad? Entonces vamos a valorar ahí qué paciente es al que estamos trabajando, pero vamos a evitar en estas situaciones. Trastornos hemorrágicos, igual si el paciente no hay una buena respuesta plaquetaria para detener estas hemorragias, el paciente va a estar en un proceso distinto, muchas veces no va a acudir a nosotros en la terapia, pero debemos de estar conscientes que en estas situaciones va a estar contraindicado el láser. En áreas de implantes electrónicos como los marcapasos, no hay como tal una prueba de que el estímulo de luz altere o interfiera con el trabajo de estos dispositivos, pero por lo general estas personas con estos dispositivos también tienen otro tipo de descompensación orgánica, por lo cual va a estar contraindicado. Infecciones activas, al mejorar la circulación, dependiendo de la infección, porque vimos que el láser azul, esta luz azul va a ser antimicrobiana, entonces, dependiendo del tipo de infección, podríamos tal vez utilizarlo, pero van a haber otras situaciones en donde ese aumento de la circulación va a proliferar esas bacterias o ese virus, dependiendo, o ese hongo, dependiendo de cuál sea la infección, sobre todo si está en un proceso agudo. Por lo cual, que si es esta la situación, no vamos a interactuar con el paciente, no va a recibir está contraindicado. Fotosensibilidad cutánea, obviamente, si estamos trabajando con fotones, con fototerapia, esta fotobiomodulación, pues en ellos que son fotosensibles va a estar contraindicado. Muy bien. Áreas con tatuajes recientes o pigmentación intensa, no sería deseado estar contraindicado por más que nada los resultados estéticos del tatuaje, es decir, al mejorar la circulación, el sistema inmunológico, podríamos desvanecer ese tatuaje o podría ser algo poco favorable, es decir, que no tenga mucho efecto, ya que el área pues está pigmentada, está también en un proceso de inflamación, pero o podríamos generar que se despigmente ese tatuaje y pues no va a ser favorable para tu paciente o que no tengamos efecto alguno en esa área aplicada. Entonces lo vamos a omitir, está contraindicado para este tipo de situaciones. Trastornos neurológicos graves como las epilepsias, entonces van a haber estímulos
de luz, posiblemente tu paciente va a estar contraindicado o no va a tener sensibilidad o va a tener otro tipo de situaciones neurológicas en donde podríamos estimular a que aumente esa patología, ya sea en esa extremidad o en esa zona como de sensibilidad, como alguna, como la amiotrofia, etcétera. En estas situaciones de problemas neurológicos graves, lo vamos a evitar. En pacientes inmunocomprimidos, comprometidos, perdón, esos pacientes inmunosuprimidos que no está trabajando bien su sistema inmunológico, podríamos desencadenar de aumentar el sanguíneo, a mejorar la respuesta inflamatoria, pero al estar inmunosuprimido, esa es el sistema circulatorio o el cuerpo, por así, un mejor ejemplo, siempre está en constante contacto con patógenos, siempre van a haber patógenos intentando infectar nuestro organismo, es donde trabaja el sistema inmunológico para defendernos, por eso no te enfermas, tienes buenas defensas, pero en ellos que están con un sistema inmunológico débil, vamos a favorecer a la proliferación tal vez de alguna bacteria o a que se mueva más rápido, y al estar inmunosuprimidos no va a ser posible combatir al cuerpo ese tipo de cuerpo extraño, es decir, un patógeno, y podría desencadenar una respuesta de enfermedad que no sería favorable para nuestro paciente. Entonces, en estos pacientes, ¿cómo te vas a dar cuenta de las situaciones? Pues obviamente con una correcta anamnesis, con una correcta evaluación, leyendo y estando en contacto con el área médica de tu paciente para saber en qué situación se encuentra y decir, ¿está contraindicado o no el láser en esta persona? En el uso de niños que no estén con supervisión médica, no se va a trabajar, van a haber algunas zonas donde está el crecimiento, donde no debemos de alterar con ningún tipo de terapia. Entonces, al ser un niño y la evidencia que no demuestra mucho ahí cómo interactúa el láser, lo vamos a omitir si no está bajo supervisión médica. Pero si el médico lo está permitiendo o lo está indicando en algunas situaciones, pues lo podríamos aplicar. Pacientes inmunocomprometidos, ya lo vimos. Entonces, estas son algunas de las contraindicaciones que vamos a poder encontrar muchas veces con nuestros pacientes o no, dependiendo de lo que estemos trabajando, pero debemos de tenerlo presente, muy importante para evitar problemas y riesgos de salud en el paciente y problemas a nosotros como profesionales. Bien, entonces, con todo esto que te acabo de explicar, ya estás lista, ya sabes cómo trabaja el láser, cómo interactúa en nuestras células, cómo por medio de este estímulo microscópico reacciona en los tejidos, reacciona en el organismo, reacciona en los sistemas y favorece principalmente a la mejora y a la pronta recuperación de tu paciente, así como para evitar situaciones de riesgo, evitar complicaciones, prevenirlas. Va a ser un agente físico muy, muy bueno en tu repertorio como terapeuta por todos estos beneficios. Aparte, algo de lo que no habíamos mencionado es de que como no tiene efectos térmicos, pues no está contraindicado en un proceso agudo. Al contrario, vimos que mejora la cicatrización, esas cicatrices amplias, esa cicatriz profunda que está costando trabajo cerrar por cualquiera que sea el motivo. Vamos a estimular y acelerar esa regeneración favorablemente. Hay bastante evidencia científica que demuestra esos cambios positivos y en poco tiempo, porque lo que está haciendo el cuerpo lo estimulamos y lo potenciamos. Lo que el cuerpo está haciendo ineficiente, lo mejoramos, lo potenciamos, y lo que no está sucediendo en el organismo que debería de estar funcionando correctamente, también lo vamos a estimular a que comience a suceder. Por ejemplo, en ese tejido que ya está necrosado, ese tejido muerto, ¿sí? Pero que supongamos que es un tejido perdido, pero que a su alrededor hay vasos que no llegan a ese tejido, pero que están ahí atrofiados, que han sido dañados, que están en un proceso de infección o en un proceso inflamatorio. Entonces, esos microvasos que componen ese tejido los vamos a estimular, ¿sí? A través del láser, lo cual va a mejorar su conducción, esa angiogénesis, va a comenzar a crecer esos nuevos vasos sanguíneos sobre ese tejido que ya no existe, pero a base del tejido vivo
periférico a la lesión, vamos a estimular esa mayor nutrición, mayor oxigenación y por ende va a comenzar esa reconstrucción del tejido, favoreciendo en esas situaciones de heridas, sobre todo en un problema postquirúrgico. En el prequirúrgico, ¿cómo nos podría ayudar? Nos va a ayudar desinflamando algunas situaciones de nuestra paciente, nos va a favorecer en lo muscular, es decir, preparar al paciente con que quitarle las contracturas, que esté en óptimas condiciones su musculatura para que sea más favorable su recuperación posterior. O si ya tiene algún proceso de fibrosis, de celulitis o alguna situación la cual vaya a interferir o a generar riesgos durante la cirugía o a interferir en el proceso favorable del paciente después de la cirugía, entonces podremos actuar con tiempo en un prequirúrgico, favoreciendo con todas estas aplicaciones que nos permite el láser de baja intensidad. Entonces ya preparas a tu paciente para esta cirugía para que sea menos estrés en el tejido, menos estrés traumático de la intervención quirúrgica y posterior a la cirugía, pues a todo lo que conlleva esa respuesta del cuerpo posterior a la cirugía, que sería desinflamar. Vamos a desinflamar más rápido, vamos a modular el dolor, pero sobre todo vamos a regenerar ese tejido que ha sido intervenido de manera favorable para evitar fibrosis, cicatriz queloide, mala coloración, infecciones, complicaciones, etcétera, etcétera, gracias a que vamos a acelerar estos procesos y es muy evidente en campo clínico. Te vas a dar cuenta que tras el uso de esta terapia, de esta tecnología con láser de baja intensidad, vas a tener respuestas muy favorables y muy rápidas en tus pacientes. Y ya en complicaciones, dependiendo la situación de tu paciente que no tenga contraindicaciones, va a ser también un complemento muy útil porque la mayoría de las complicaciones es necrosis, o sea, pérdida del tejido, cicatrices que se han formado queloides, fibrosis, adherencias, esas bolas, esa superficie irregular de la piel, la aparición de celulitis, dolor muscular y todas esas situaciones de complicación, pero sobre todo en donde se complica la herida, es decir, no cierra, se infecta y no mejora por alguna situación, vamos a encontrar en estas situaciones de muy favorable el uso de láser de baja intensidad porque nos va a acelerar todos estos procesos. Entonces, en estas fases lo podremos utilizar pre, post y en complicaciones. Es una amplia área de aplicación que nos beneficia a nosotros como fisioterapeutas. Nos encontramos ahora con el equipo de láser de baja intensidad. Vamos a recordar un poco sobre este láser. Recordemos que podemos utilizar una longitud de onda que nos va a dar una luz infrarroja o una luz roja y que podemos usar un láser puntual o uno tripolar o de más polos dependiendo el equipo, y esto lo que nos va a favorecer es para abarcar más área. Como te puedes dar cuenta, aquí son 3 de uno de estos, entonces puedes trabajar mayor área en el mismo tiempo que si te vas uno por punto, trabajando más tiempo para cubrir toda el área. Entonces, recordemos, estos sondas se consiguen por separado y vamos a iniciar ahora con la interfaz del equipo. Bien, este láser nos muestra 3 opciones, ya sea para un trabajo dental, estético o médico. En este caso, para la demostración de uso del equipo, vamos a seleccionar el estético. Vamos a encontrar una lista de programas preestablecidos de fábrica para que sea más fácil seleccionar el que corresponda a la patología que vayamos a tratar. En este caso vamos a tomar un ejemplo de esta piel. Vamos a seleccionar, en este caso, regeneración tisular. Vamos a suponer que es una herida abierta, postquirúrgica, de un paciente recién operado, es decir, en un proceso agudo, el cual nos va a beneficiar bastante a desinflamar y a mejorar la regeneración tisular por la frecuencia que maneja. Si nos vamos programa por programa, vamos a ver que la frecuencia es distinta y que aún así podemos
controlarlo dependiendo de esa dosificación que te enseñé durante la clase teórica. Ahí tú puedes también entonces modular esa frecuencia y obtener pues otros efectos terapéuticos. También podemos seleccionar el tiempo de aplicación, ¿va? Y de este lado tenemos para iniciar la terapia, para el cabezal tripolar, para el infrarrojo y para el rojo. En este caso, que tenemos la sonda de rojo, es decir, una longitud de onda de 685 nanómetros. Ya está seleccionado el programa de regeneración tisular y vamos a darle inicio. Pero antes recordemos, debemos de tener protección ocular para tu paciente y para ti como terapeuta. Entonces nos vamos a colocar nuestros lentes. También tu paciente debe de tener puestos sus lentes. E iniciamos. ¿Sí? Aquí podemos ver y aquí tenemos para comprobar que se está generando esta longitud de luz, esta longitud de onda con la luz roja. ¿Sí? Podemos ver cómo si lo pausamos, pues no hay respuesta aquí del sensor. Ok. Entonces, ¿cómo se aplica? Recordemos que mencionamos que no podemos generar una aplicación total sobre la superficie de tu paciente y menos si hay una herida abierta como en este ejemplo. Entonces, lo que vamos a realizar es a una distancia de entre 0.5 a 1 centímetro y eso vamos a mantener el láser en esa posición durante 1 minuto. El minuto pasado, el minuto nos lo va a indicar y el equipo va a pitar. Cada minuto te va indicando que acaba de suceder, que acaba de pasar esos 60 segundos. Entonces, una vez que se escucha aquí el equipo, podemos cambiar de área. ¿Va? Entonces, ahí sonó, ahí ya podemos cambiar a 1 centímetro para poder cubrir toda la herida correctamente y nos esperamos igual los 60 segundos, los 60 segundos, 60 segundos y 60 segundos. Y ahora sí habrá sido 1 minuto por centímetro cuadrado. Recuerda que en teoría lo recomendable es de 5 a 6 minutos por centímetro cuadrado. Entonces lo que debemos de volver a hacer es volver a iniciar, volver a repasar toda la cicatriz minuto por minuto hasta haber logrado generar esos minutos en toda el área. Si nos encontramos en una superficie o en un área más amplia y lo que queremos es ahorrar tiempo, pues entonces aquí es donde entraría el uso del tripolar, ¿sí? Para que sea más amplio la zona de aplicación y nos reduzca el tiempo de la sesión. Entonces vamos a seleccionar aquí, ya está seleccionada la opción tripolar y le damos play. Tal vez no lo puedan ver ustedes en la cámara, pero aquí nos damos cuenta de que sí está generando esta longitud de onda. Si yo lo retiro o si yo lo pauso, no va a generar nada en el receptor, en este sensor de aquí, al menos que lo encienda. Entonces, ahí sí, igual manera, voy a ir sin pegar completamente la superficie, sin tenerlo muy alejado porque esa distribución de la luz no va a ser la correcta, de 1 centímetro a medio centímetro de retirado y al saber que estamos abarcando mayor área, entonces ahí sí podemos ir aventajando la distribución correcta de láser en menos tiempo. Si lo pausamos, nos podemos regresar, dependiendo del equipo va a ser la interfaz y podemos seleccionar del área médica, dental y vemos que tiene también bastantes programas establecidos, los cuales nos va a facilitar la selección de cada uno de ellos dependiendo lo que deseamos tratar. Una vez finalizada la sesión con tu paciente, asegurándote que ya está apagado el láser, que ya no está emitiendo la luz, podemos apagar el interruptor, ya podemos quitarnos esta protección ocular y ahora sí nos vamos a dedicar, que aunque no hubo contacto directo sobre la piel del paciente, pero tú sí has tenido contacto con tu paciente durante la sesión y estás tomando tu equipo. Entonces, lo que procede después de la sesión y entre sesión y sesión y al finalizar tu día de trabajo, pues es la limpieza total de las ondas que hayas utilizado
así como su cable completo y la pantalla y los botones. Todo hay que volverlo a desinfectar correctamente para evitar ese tipo de contaminación cruzada. Bien, ya dimos a la ejemplificación de cómo vamos a utilizar el láser, de cómo lo podemos encender, de que hay que desplazarnos dependiendo si es tripolar o más polos o es puntual. Entonces nos vamos a ir desplazando por punto de acuerdo a los minutos que nos va a ir indicando el equipo. Recuerda que hace un sonido, dependiendo también del equipo que hayas obtenido, va a generar ese cambio entre minuto y minuto para que tú vayas cambiando de área a trabajar y hasta conseguir completamente la dosificación adecuada, dependiendo, recuerda, de la patología que estés tratando. Esto es todo lo que necesitas saber del láser de baja intensidad. Ya estás lista para utilizarlo. Recuerda que somos Renadet, somos otro nivel y nos vemos en la siguiente clase.